un transformador de 10 kVA de 2400 a 240 V a 60 Hz tiene una resistencia de devanado primario de 6 ohm y una resistencia de devanado secundario de 0,06 ohm. Las pérdidas en el núcleo son de 60 watts. Calcular las pérdidas en el cobre a plena carga y la eficiencia del transformador cuando está plenamente cargado con un factor de potencia de 0,9, representando con un esquema el transformador. Aquí tenemos el núcleo. Este núcleo tiene el devanado del primario, que tiene una resistencia. El devanado primario es 6 ohm, según dato. Acá está. Y tiene un devanado del secundario de 0,06 ohm. Entonces la resistencia del secundario es igual a 0,06 ohm. La potencia aparente de este transformador se da con S mayúscula y es igual a 10.000 VA. Es dato que nos han dado, ¿no? Son 10 kVA. Y una tensión en el primario de 2400. Aquí está, 2400 a 240. Este dato indica que el transformador es un transformador reductor, ya que entra a 2400 V y va a salir 240 V. La frecuencia de la red tiene 60 Hz. Entonces la frecuencia es igual a 60 Hz. Las pérdidas en el núcleo son de 60 watts. Esto significa que son las pérdidas en el fierro. Es de 60 watts. Estas pérdidas se presentan acá, pues en el núcleo. Como nos dicen que el transformador está trabajando a plena carga, esa potencia es 10.000 kVA. Calculando la corriente en el primario I sub P. Esta corriente I sub P es igual a la potencia aparente, que son 10.000 VA, entre el voltaje 2400 V, de donde resulta 4,17 A. Calculando la corriente que circula en el secundario I sub S. I sub S es la corriente en el secundario, es igual a la potencia, que es 10.000 VA, entre el voltaje del secundario, que son 240 V, de donde resulta que la corriente del secundario es igual a 41,7 A. La potencia aparente de los 10.000 VA es igual para el secundario como para el primario. Las pérdidas en el cobre en el bobinado primario está dado como la potencia en el cobre en el bobinado primario es igual a la intensidad de la corriente del primario cuadrado por la resistencia del bobinado primario. Reemplazando valores, tenemos que la intensidad del primario lo tenemos acá, que es 4,17 al cuadrado por la resistencia del bobinado primario, que nos han dado dato, que son 6 ohm. Entonces escribimos el factor y operamos, que es igual a 104,33 watts. Pérdidas en el cobre del primario. Calculando las pérdidas en el cobre en el bobinado secundario. Entonces las pérdidas en el cobre en el bobinado secundario es igual a la intensidad al cuadrado del secundario por la resistencia del secundario. Reemplazando valores, tenemos que la intensidad del secundario es 41,7 ampere, 41,7 ampere, pero elevado al cuadrado por la resistencia del secundario, que es dato, lo tenemos acá, es 0,06 ohm. Entonces aquí vamos a tener las pérdidas en el cobre del secundario, y de donde resulta
que es igual a 104,33 watts. Las pérdidas totales en el cobre, es igual a la suma de las pérdidas en el cobre del primario más las pérdidas del cobre en el secundario. Reemplazando valores, tenemos que las pérdidas en el cobre del primario, lo hemos calculado acá, que son 104,33, más las pérdidas de cobre en el secundario, también lo tenemos acá, son 104,33. Estas son las pérdidas totales en el cobre, y de donde resulta que es igual a 208,66 watts. Las pérdidas totales en el cobre es igual a 208,66 watts. Esto corresponde a la respuesta A. Entonces aquí tenemos respuesta A de la pregunta A. Cálculo de la eficiencia del transformador. La eficiencia del transformador se calcula con la siguiente fórmula. Es la potencia aparente, que está dada con S, por el factor de potencia dividido entre la potencia aparente, que está dada con S, por el factor de potencia más las pérdidas totales en el cobre más las pérdidas en el fierro, y multiplicado por el 100%. Como lo tenemos los datos de esta fórmula, reemplazamos valores. Entonces la potencia aparente que está dada con S son 10.000 por el factor de potencia que nos han dado acá de dato, que es igual a 0,9 por 0,9 dividido para nuevamente S, que es 10.000, el valor de la potencia aparente, por el factor de potencia por 0,9 más las potencias totales en el cobre, que ya lo calculamos, lo tenemos acá, que son 208,66 watts más la potencia en el fierro, que nos han dado de dato, que son 60 watts. Lo tenemos acá, ¿no? Dato, acá está, 60 watts. Al operar estos factores también nos da en watts, y al operar estos factores también nos da en watts. Entonces a esto lo vamos a multiplicar por el 100%, y esto es la eficiencia. Operando con la calculadora tenemos 10.000 por 0,9. Entonces escribimos acá 10.000 por 0,9 entre, abrimos paréntesis y escribimos nuevamente 10.000 por 0,9. Luego escribimos el más. Escribimos el 208,66. Entonces escribimos 208,66. Luego escribimos el más. Luego escribimos los 60. Aquí están los 60 más 60. Cerramos paréntesis y le damos igual a este resultado, lo multiplicamos por 100, donde resulta que la eficiencia es igual a 97,10%. Este resultado corresponde a la respuesta de la pregunta B.